Hola, muy buenas tardes. Estamos muy gustosos desde la Dirección de Ciencia y Tecnología en acompañar a este evento de Pint of Science que se realiza por segundo año consecutivo. Nos interesó esta temática por algunas cuestiones. En primer lugar, una de ellas que tiene que ver con uno de los objetivos que tenemos en la dirección, que es esto de acercar a los científicos, a los jóvenes, a la comunidad, a los estudiantes, a los docentes. En segundo lugar, la temática que tiene que ver con el planeta Tierra. Y otra de las razones por las cuales nos sumamos en acompañarlo fue digamos, la cobertura mundial que tiene de realizarse en 400 ciudades y en 30 países de manera simultánea. Quiero agradecer, bueno, a la licenciada Silvia, que se acercó a nosotros y que confía en esta propuesta articulada, pero por sobre todas las cosas quiero agradecer al equipo técnico de la Dirección de Ciencia y Tecnología, a los profesores que están detrás de cámara, detrás de la escena, como quien dice, y que están ajustando todo para que este evento sea sin igual. Así que, bueno, muchas gracias y todos los éxitos para esta nueva experiencia que iniciamos juntos. Gracias. Muchas gracias a la licenciada Marisa Sosa Dance, que es la directora de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, que bueno, ellos están permitiendo que transmitamos acá desde el canal de la dirección. Y por supuesto todo el servicio del apoyo técnico que estamos recibiendo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces empezamos. Bienvenidos a Pint of Science, sede Corrientes por primera vez. Queremos agradecer en principio a todos ustedes que nos están acompañando, a todos nuestros sponsors locales que nos están ayudando también con todo esto, a nuestros 6 expositores y bueno, también al equipo de la sede Corrientes de Pint of Science, que bueno, como dijo la licenciada, es un evento que se realiza de manera simultánea en 400 ciudades en todo el mundo, es decir, mientras nosotros estamos acá, en otros países también están disfrutando Pint of Science. El objetivo es compartir charlas científicas en un ambiente distendido, cálido, compartiendo una cerveza, que de ahí viene el nombre, ¿no? Pint quiere decir pinta o borrón, así que bueno, esperemos que en sus hogares estén disfrutando, ¿no? Así que bueno, pueden compartir en redes una foto suya viendo la presentación, utilizando nuestros hashtags, que son hashtag PIN21, hashtag PIN21AD, así también nosotros podemos compartir sus fotos. También les cuento que al final de la noche vamos a hacer un sorteo de algunos regalos proporcionados por nuestros sponsors. Así que en el chat les van a pasar los links para que puedan, del formulario para que se puedan anotar y participar. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, el tema de esta noche, de nuestra primera noche de Pines, es Si pica, no muerde. Y se llama así porque vamos a contar con la exposición del licenciado David Aguirre con su charla titulada ¿Por qué aprender sobre las serpientes? Y luego vamos a escuchar a la licenciada Janina Faraone con su charla La vida secreta de los mosquitos. ¿Sí? Nuevamente, muchas gracias a ambos expositores. Bueno, antes de presentar a David, les contamos que en el chat van a ver el link y el código para participar de una trivia para ver qué saben y qué piensan ustedes sobre las serpientes. ¿Sí? Mientras nosotros charlamos un poco con él, vayan respondiendo y después, bueno, hacemos el experimento de ver si lo podemos compartir y ver un poco eso, ¿no? Bueno, David,
También otro aviso. En el chat pueden dejar preguntas, si les surge alguna duda a lo largo de la charla, que David nos las va a responder cuando terminemos. Entonces, les presento a David Aguirre. Él es profesor y licenciado en Ciencias Biológicas, egresado de la UNE, con experiencia en docencia e investigación en el campo de la biología reproductiva de reptiles escamados. Actualmente está realizando su doctorado en esta temática en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE, mediante una beca UNE CONICET. Bienvenido, David. Muchas gracias, Silvia, y a todos, un saludo para toda la gente que nos está acompañando en esta primera edición de Pint of Science. Gracias a todos y bueno, esperemos que disfruten y que salgan aprendiendo un poco mientras se refrescan ahí en casa tomando una rica pinta de cerveza. Exactamente, esa es la idea, tal cual. Bueno, ¿podemos ver las trivias? ¿No? Bueno, vamos a conversar con David entonces. Conversemos. Contame, ¿cómo fue que descubriste que querías dedicarte a la ciencia? Bueno, en realidad a la biología en particular, a mí siempre me gustó la biología, yo crecí en el campo, entonces como que tengo una afinidad por los ambientes naturales, los animales, y siempre me gustó la naturaleza, era la materia que más me gustaba en la escuela, biología. Entonces, bueno, cuando terminé el colegio decidí inscribirme a la carrera, vi el plan de la licenciatura en biología, la orientación científica y dije, tengo que estudiar esto. Sí. Bueno, entré a la carrera y me encantó, me gustó mucho, así que bueno, contento por estar trabajando de algo que me gusta. Está muy bien, es muy importante eso. Sí, sí. ¿Y qué pensaste cuando te invitamos a participar de...? Bueno, para ser sincero, no conocía lo que era Pint of Science. Dije sí porque, bueno, la idea de comunicar lo que hacemos en ciencia y tener una llegada a la gente siempre está buenísima, siempre me gusta esa parte de hacer como divulgación o difusión. Entonces dije sí, pero sin saber mucho de qué se trataba Pint of Science. Y bueno, con el transcurso de los días me fui, y de las semanas, desde que me propusieron participar, fui conocí un poco de qué se trataba y cada vez me gustó más la idea, sobre todo el alcance que tiene la y bueno, los resultados, ¿no? Las repercusiones y sobre todo la llegada a la gente, que me parece lo más importante. Eso es lo más importante, tal cual. Tal cual. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver los resultados. A ver. Ahí estamos. A ver. ¿Cuál es la primera pregunta? No sé. Ahí está. ¿Cuál de las siguientes especies se encuentra en corrientes y es venenosa? Y la respuesta correcta era la coral. ¿Sí? ¿Podemos ver los...? No, bueno. No, bueno, entonces es la coral, ¿no? Sí, es una de las serpientes venenosas que habitan corrientes. Está bien. Bueno, ok. Bueno, estos son todos experimentos que nos sabrán disculpar. Así que bueno, vamos a pasar a la charla de David. Así que bueno, te toca. Muy bien. Estoy armando. Bueno, gracias Silvia. Bueno. Bueno, entonces les voy a hablar sobre las serpientes. La idea es presentarles un poco de información acerca de este grupo de animales, que bueno, por lo general no es un grupo de animales que agrade mucho a la gente. Entonces, bueno, aprender un poco sobre ellas seguramente nos va o la idea es por lo menos que a partir de esta charla miremos a estas serpientes o las consideremos como algo como un grupo de animales que en realidad no son tan malos como creemos o como pensamos o como nos dicen por ahí. Entonces, para empezar, ¿qué son las serpientes? Las vamos a definir. A las serpientes son un grupo de reptiles escamados, lo que significa que tienen el cuerpo cubierto de escamas, el cuerpo alargado, no tienen extremidades, no tienen patas, presentan una serie de adaptaciones anatómicas para tener la forma del cuerpo que tienen, como son cilíndricas y alargadas,
por ejemplo, los órganos pares, como los pulmones, no pueden entrar en el cuerpo, entonces uno se reduce y solo queda un pulmón funcionando. Lo mismo se repite con otros órganos, o a veces con los riñones, por ejemplo, que suelen estar como a la misma altura. En el cuerpo de las serpientes tienen que estar desfasadas porque no pueden entrar en el mismo lugar, en el ancho del animal. Algunas de las adaptaciones más llamativas que tienen es las mandíbulas, que no están soldadas al cráneo, y eso les permite tener una apertura muy grande y de esa manera alimentarse de presas mucho más grandes que ellas. Las serpientes son posiblemente uno de los grupos de animales que más sensaciones negativas despiertan en las personas. Mucho miedo, fobia, rechazo, terror, pánico. Y hay algunas explicaciones acerca de por qué tenemos tanto miedo o tanta fobia o tanto rechazo a las serpientes. Algunas explicaciones tienen que ver con la evolución. Nuestros antepasados primates se enfrentaban a las serpientes como depredadoras. Las serpientes eran uno de los principales depredadores de nuestros antepasados, entonces representan como una especie de peligro para nosotros. Y eso es algo que lo heredamos de nuestros antepasados primates. Es algo común en todos los grupos de primates actuales que existen y seguramente en los extintos también, este miedo por las serpientes. Por lo tanto, seguramente nuestro antepasado común, el antecesor de todos los primates, tenía este miedo y nosotros lo hemos heredado. O sea que se trata de una cuestión biológica, innata, y esa reacción negativa que tenemos ante el encuentro con una serpiente posiblemente se deba a que la reconocemos como una amenaza. Es un peligro para nosotros. Continuamos. También el miedo puede ser adquirido, este miedo que tenemos por las serpientes. Y este miedo se puede adquirir, por ejemplo, porque tuvimos una mala experiencia en el pasado con alguna serpiente, nos mordió o nos asustó mucho. Ni hablar si tuvimos un episodio de encuentro con una serpiente venenosa y tuvimos un problema de salud, con más razón. Pero bueno, a veces no tenemos contactos con las serpientes, de hecho, quizás nunca nos cruzamos con una en nuestras vidas, y sin embargo el miedo está. Entonces posiblemente se deba a que conocemos a alguien que haya tenido una mala experiencia y nos contó de esa experiencia, entonces nos transmitió de alguna manera ese miedo. También puede deberse a el hecho de que por ahí los padres a los hijos, cuando les transmiten información de la vida o de la cultura en general, se suelen referir a estos animales como animales feos, desagradables, asquerosos, peligrosos también. Entonces uno por ahí puede adquirir ese miedo por una herencia, digamos, que se transmite de generación en generación. Pero sumado a todo esto, otras razones que nos llevan a tener estas sensaciones negativas tienen que ver también con el relato bíblico. Las serpientes están representadas como el mal, ¿sí? O sea, el mal tomó forma de serpiente y estaba el fruto del árbol prohibido. Entonces, de alguna manera, este relato bíblico que nos asocia a las serpientes con el demonio o con el pecado original también tiene una repercusión bastante negativa sobre estos animales. O sea que han sido estigmatizados también en este sentido. Y por último, para mencionar otra de las causas, el cine también hizo lo suyo con la intención de atraer al público, que la película sea vista, de que genere mucho miedo y muchas sensaciones cuando estamos en el cine. Exagera muchas características más serpientes, incluso inventan algunas cuestiones que tienen que ver con el comportamiento, representan como animales que tienen como una necesidad o un deseo de causarle un mal a las personas, de atacarlas. Entonces todo eso hace que el miedo, el rechazo aumenten en las personas y en la sociedad en general. Y sobre todo en este punto, mucha gente que ve estas películas por ahí y que desconoce sobre las serpientes puede llegar a pensar o entender que mucho de lo que se está mostrando en la película es cierto, porque no saben. Entonces, mal ahí también. Continuamos. Y sin duda, por esta parte, la ignorancia es la raíz de todos los miedos, porque muchos nos pueden contar o decir, o podemos ver en el cine o leer en la literatura sobre las serpientes, pero nosotros tenemos el conocimiento que tenemos que tener, el conocimiento de las fuentes confiables, científicas. En realidad nos vamos a dar cuenta que las serpientes no son así como las miramos. Entonces, al final, conservaremos solo lo que amemos, amaremos solo lo que entendamos y entenderemos solo lo que se nos enseña. Por eso me parece muy importante estas instancias de divulgación,
para poder llegar a la gente y comunicarles y contarles un poco cómo son estos animales y también por qué son tan importantes para nosotros. Vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, entonces como resultado de este miedo, que lo tenemos tan incorporado, las consecuencias son desastrosas para las serpientes y por consiguiente para todo el ecosistema, porque las serpientes forman parte de los ambientes y de los ecosistemas donde nosotros vivimos y donde desarrollamos nuestras actividades, lamentablemente. Entonces, pasando a contar un poco por qué son importantes las serpientes, son integrantes indispensables de nuestros ecosistemas, de nuestros ambientes. Muchas de las serpientes, no muchas, todas las serpientes en realidad son depredadoras, es decir, que se alimentan de otros animales, de presas. En este rol de depredadores, las serpientes cumplen un papel importante porque mantienen el número de las poblaciones de las presas, ¿sí? Las serpientes se alimentan de un montón de organismos, entre ellos, por ejemplo, organismos que pueden resultar plagas para las personas y para el ambiente en general, como los roedores. Incluso muchos roedores transmiten enfermedades que incluso pueden ser letales para el hombre. También los roedores se aumentan en número. Si nosotros disminuimos y matamos a las serpientes que se comen a los roedores van a proliferar y causan un gran desastre también en los granos, en las cosechas de las personas. O sea, el impacto económico y en la salud pueden ser muy grandes. Solo por nombrar algunos ejemplos. Pero las serpientes no solo son depredadoras, también son presas, es decir, que constituyen o son el alimento de un montón de otros seres vivos, de otras aves, de otros reptiles, de mamíferos, etc. Entonces, constituyen la fuente de alimento de un montón de otros organismos, así que, bueno, ahí está la importancia de conservarlas, de cuidarlas, de respetarlas. Las serpientes están en el ambiente natural mucho tiempo antes de que lleguemos las personas, están ocupando un lugar y la naturaleza es sabia y está en equilibrio, así que si las matamos así muy alevosamente, vamos a estar causando un daño que a la larga o a la corta nos va a afectar a nosotros, porque nosotros no somos dueños ni estamos ajenos a lo que pasa en la naturaleza o el ambiente, sino que somos parte. Seguimos con los beneficios de las serpientes. Son también útiles para el hombre de manera un poco más directa y relacionados con la salud, sobre todo porque necesitamos de las serpientes y de sus venenos para la producción de sueros antiofídicos, ¿sí? Es decir, las propias serpientes que pueden causarnos daño con un envenenamiento o la muerte, en los peores casos, también son la solución a ese problema, porque necesitamos producir suero antiofídico para contrarrestar el efecto del veneno en caso de una mordedura, y bueno, ese veneno lo extraemos de ellas, así que necesitamos de ellas para salvarnos de ellas mismas, digamos. Con respecto a este punto, en Corrientes existe un centro de producción que trabaja activamente en la producción de suero antiofídico, que es el CEPSAN, que está localizado en Paso de la Patria, dentro de lo que es el Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará. La producción de suero antiofídico que se produce se destina tanto para uso veterinario como para uso en la salud humana. También del veneno de muchas serpientes se extraen un montón de componentes, principalmente proteínas, que se utilizan para la fabricación de distintos medicamentos, para tratar una gran variedad de enfermedades. Así que otro punto también a favor de conservar a las serpientes, porque tienen una utilidad muy importante, sobre todo para la salud humana. Continuamos. ¿Qué pasa en Argentina con las serpientes? En Argentina tenemos una enorme diversidad de serpientes. Existen o se han registrado hasta la actualidad 137 especies, de las cuales solo 19 son venenosas o representan un problema para la salud humana. Es decir, un poquito menos del 14% de las especies. Hay algunos mitos respecto a las serpientes. Una de esos mitos, creencias, es que todas las serpientes son venenosas o peligrosas, y fíjense estos números, este porcentaje, son muy pocas las serpientes que nos pueden causar un daño a la salud de las personas. Otros mitos sobre las serpientes, por ejemplo, que algunas pican con las colas, sobre todo las corales, se tiene esa creencia. Las serpientes no pueden picar con la cola, las serpientes solamente muerden y lo hacen con la boca. Y la inoculación de veneno es a través de colmillos, o sea que no hay ninguna serpiente que pueda causarnos daño con la cola. Otro mito a cerrar. Algunos otros mitos tienen que ver con
el hecho de que las serpientes pueden mamar a las chichis de las madres que recién tuvieron un bebé o de animales que tuvieron crías, y eso también es falso porque las serpientes no tienen músculos en los labios, entonces no pueden succionar, además que la leche es un alimento exclusivo de los mamíferos, y como dijimos al principio, las serpientes son reptiles y no se alimentan de leche. Bueno, continuando con las especies de serpiente, vamos a enfocarnos un poquito en lo que pasa en Corrientes. De esas 137 especies que habitan en Argentina, 69 están en Corrientes también, y se mantiene el porcentaje de serpientes venenosas. El 13% de las especies que habitan en Corrientes solamente representan un peligro para la salud de las personas. Para no entrar en detalles con términos muy específicos, nombres científicos y demás, podemos decir que estas serpientes las podemos llamar o pertenecen a las bobas. En el caso de Corrientes tenemos una única especie que es la cutirú o anaconda amarilla. Hace unos meses, con poco tiempo de diferencia, han aparecido acá en la ciudad de Corrientes algunos ejemplares de cutirú en la costanera, en el casino. Son animales, es la serpiente más grande que tenemos acá, puede llegar a medir 4 metros, incluso un poco más. Está asociada a los cuerpos de agua, al igual que su prima, la anaconda verde de Brasil. Después tenemos el grupo de las violitas ciegas, que son las serpientes por ahí menos conocidas para la gente porque debido a sus hábitos casi no las vemos. Viven enterradas, están en el suelo, entonces verlas o encontrarlas es bastante difícil. No representan ningún peligro para las personas en absoluto. Tenemos al grupo más numeroso de las serpientes, que son las culebras. En este grupo están la mayoría de las especies que vemos generalmente o con las que tenemos un encuentro generalmente. Al ser el grupo más abundante, las probabilidades de encontrarnos con una culebra es mayor que las probabilidades de encontrarnos con otra serpiente de los otros grupos. Y después tenemos a los dos grupos de serpientes venenosas, que son las víboras. El término víbora, aunque a veces lo usamos de modo general para referirnos a cualquier serpiente, en realidad hay que reservar ese término solo para las yararás y la cascabel. Son las únicas víboras que tenemos acá en Corrientes y en Argentina, las yararás y la cascabel. Y por último, la familia, el grupo de las corales, que es el otro grupo de serpientes venenosas. Bueno, las corales son esas serpientes muy llamativas que tienen coloraciones rojas, anillos que rodean el cuerpo. Ahí vamos a ver un poquito más en detalle enseguida. Entonces vamos a centrarnos ahora en estas familias o en estos grupos que a nosotros nos interesa conocer un poco más porque son las que representan un cierto peligro para nuestra salud. Las víboras. En Corrientes tenemos 3 especies de víboras. La yarará grande es la que vemos en la imagen, también llamada víbora de la cruz o crucera. Es una serpiente, las yararás en general tienen hábitos nocturnos, pero no es raro encontrarlas también durante el día activas. La yarará grande particularmente tiene un temperamento bastante tranquilo si la comparamos con su compañera, la yarará chica, que es la otra especie, que es la responsable de la mayor parte de los accidentes zoofídicos en el país. La yarará chica. ¿Por qué es la serpiente que más accidentes zoofídicos causa? Porque tiene un temperamento súper agresivo y además porque tiene una amplia distribución en el país. Entonces está presente en muchas provincias y abarca mucho territorio, y además porque tiene un temperamento bastante agresivo y si se siente amenazada, apenas amenazada, ataca, sin dudarlo. En cambio, la yarará grande, si bien también causa accidentes zoofídicos, pero en menor proporción porque tiene un temperamento bastante más tranquilo o pacífico. De todos los accidentes zoofídicos que ocurren en el país, el 97% de los accidentes zoofídicos son causados por estas dos especies. Botrops alternatus y Botrops diporus, o yarará grande y yarará chica. En realidad también las otras yararás, perdón, me corrijo ahí. El 97% de los accidentes son causados por yararás. Acá en Corrientes tenemos 2 especies, pero en el resto del territorio del país podemos encontrar otras especies. Y por último, la otra víbora que nos queda en la provincia es la serpiente de cascabel. La serpiente de cascabel es la responsable de aproximadamente un 2,5% de los accidentes zoofídicos. La serpiente de cascabel tiene un temperamento bastante tranquilo también, para ser una víbora. Puede tener hábitos diurnos o nocturnos y
Su accidente se denomina accidente crotálico. El accidente que causan las yararas se llama bugotrópico. El efecto que tiene el veneno de las yararas ante un accidente ofídico es hemotóxico, citotóxico, causa una grave complicación en el órgano o en la extremidad, en el lugar donde inyectó el veneno, donde murió la víctima. En cambio, el veneno de la cascabel es más bien neurotóxico. La mordedura por estas serpientes, en el caso de las yararas, dan como un mayor margen de tiempo hasta que podamos recibir atención médica. En el caso de la cascabel, la atención médica tiene que ser bastante urgente, con pocas horas, porque el veneno tiene un efecto más potente que el veneno de las yararas. Por suerte, muerden poco y son responsables de un bajo porcentaje de accidentes ofídicos, pero el veneno de la cascabel es bastante más potente que el de las yararas. Y después, acá tenemos un detalle de algunas de las características para identificar a estas especies. La serpiente de cascabel tiene ese diseño como de rombos en el dorso. Lo más característico de este animal es el cascabel, justamente, de la cola. Es una de las razones por las que estos accidentes también son poco frecuentes, porque enseguida, si nos estamos acercando allá, empieza a mover el cascabel, entonces uno se puede dar cuenta que está cerca y así evitar acercarse y evitar un contacto con este animal. Las yararas tienen un diseño, en el caso de la yarara grande, la yarara cruz, un diseño como de teléfonos o riñones a los costados del cuerpo, y la yarara chica tiene como unos relojes de arena, si lo vemos desde arriba. Otras características de las víboras son sus dientes, tienen dos colmillos muy largos en la parte anterior de la boca, que se retraen cuando el animal cierra la boca, pero cuando va acá, como se ve en la foto, como está indicando la flecha, esos colmillos van hacia adelante para poder inocular el veneno en la presa. Y otra característica distintiva de este grupo es que tienen entre el ojo y la narina, y las fosas nasales, digamos, un orificio que se llama foseta loreal, donde se ubican células que son termorreceptoras, es decir, que detectan el calor. Estas serpientes están quietas esperando que alguna presa se acerque, entonces, gracias a esas células pueden detectar el calor del animal, la presa cuando se está acercando, y así poder atacarlas. La producción del veneno es algo costoso en cuanto a la energía. A estos animales les cuesta mucha energía producir veneno, y son animales de sangre fría, quiere decir que si hace mucho frío, estos animales están inactivos y no se alimentan. Y si no se alimentan, no tienen nutrientes o no tienen mucha energía. Entonces, en realidad, estas serpientes hacen un uso bastante inteligente del veneno porque es algo muy costoso. Solo lo usan para cazar a las presas. Rara veces van a usar para otros fines, porque al ser costoso lo van a desperdiciar. Por ejemplo, ante un accidente ofídico o para defenderse suelen usar veneno, pero no es raro que a veces ante una mordedura simplemente ataquen, pero no inyecten veneno. Se llama mordedura seca. Ha pasado que a personas incluso que han recibido mordeduras de yararas o de cascabel no les ha pasado nada porque justamente estos animales prefieren evitar gastar ese veneno en algo que no sea la alimentación, digamos. Y acá pasa algo bastante curioso, y es que hay algunas especies que se parecen a las yararás y son las llamadas falsas yararas. Se trata de culebras, es decir, de serpientes que no son peligrosas, no son venenosas, imitan la coloración de una serpiente venenosa porque eso es una estrategia de supervivencia. Si yo me parezco a una especie que es venenosa, mis depredadores quizás van a pensar antes de atacarme porque me van a confundir con la venenosa. Tenemos, por ejemplo, a la falsa yarará zapera, es una de las que mejor imita la coloración de la yarará, y tenemos también a otros ejemplares. Acá les puse solamente dos, pero hay varias que tienen coloraciones similares a las de las yararás. La caracolera, o dormilona también se la llama. Estas serpientes son culebras, no son venenosas, pero al ser parecidas a las venenosas, les va bastante bien con la supervivencia. Son falsas. El otro grupo de serpientes venenosas son las corales. Las corales tienen hábitos generalmente fosoriales, están entre la hojarasca, pueden tener hábitos diurnos o nocturnos. Es fácil reconocerlas. En Corrientes tenemos estas 6 especies. Una manera fácil de reconocerlas es por
los anillos que rodean el cuerpo, esos anillos negros, rojos y blancos. Ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde les voy a contar cómo podemos darnos cuenta cuando una coral es verdadera, porque acá también hay falsas. Así las distinguimos de las imitadoras. Las corales representan solamente el 0,5, incluso un poquito menos, de los accidentes zoofílicos del país. Tienen un veneno neurotóxico muy potente, pero estas serpientes son muy dóciles, tienen un comportamiento, un temperamento muy tranquilo, y eso hace que los accidentes zoofílicos sean realmente muy raros, por suerte, porque son muy venenosas. Tenemos acá también verdaderas y falsas. Entonces, las corales verdaderas, por lo menos las que tenemos en Corrientes, entre 2 anillos rojos vamos a tener 3 anillos negros. Esa es la forma de identificar a una verdadera coral. Además, estos anillos rodean completamente el cuerpo. Si yo pudiera ver debajo, en la parte central del animal, también el anillo es continuo, a lo largo de todo el cuerpo. Sin embargo, existen también imitadoras. ¿Cómo reconocemos a una imitadora? Porque entre 2 anillos rojos no tiene el número impar de anillos negros. Además, estos anillos que están presentes en las falsas corales no son completos, es decir, que nos rodean completamente el cuerpo como en las verdaderas. Ahí escucho algunos ejemplos, hay más de culebras, nuevamente son las culebras las que imitan estas coloraciones. El rojo, sobre todo en la naturaleza, es un color de alerta. Casi nadie va a querer comer o acercarse a un animal que tenga la coloración roja porque, por lo general, se asocia con veneno. En este caso, nuevamente, no tienen veneno estas serpientes, pero les sirve como estrategia para hacerse una verdadera coral para que los depredadores no se las coman. Bien. En caso de un accidente zoofílico, ¿qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Y sobre esto también hay bastantes mitos que vamos a tratar de derribarlos. ¿Qué tenemos que hacer ante un accidente zoofílico? Mantener la calma. Si estamos en un lugar donde una serpiente ha mordido a un amigo, familiar o lo que sea, mantenerlo con calma. Vamos a sacar de relojes, cinturones, cualquier cosa que pueda apretar o que esté ajustado al cuerpo, porque si ha sido mordido por una yarrada, por ejemplo, el tejido va a empezar a inflamarse, las extremidades empiezan a inflamar, lo produce edema. Entonces vamos a desajustar todo lo que pueda obstruir las zonas de cualquier parte del cuerpo y sobre todo la más cercana a la herida. Vamos a evitar que esa persona corra o se agite o entre en desesperación. Le vamos a dar de beber mucha agua. Si la herida está muy sucia, vamos a lavar la herida con agua y jabón. Y todo lo que tenemos que hacer con respecto a la herida. Y, por supuesto, llamar inmediatamente a una ambulancia o, si contamos con un vehículo particular, trasladar a esa persona que fue mordida a un centro de salud lo antes posible. Cuanto antes lleguemos al centro de salud, mayores van a ser las posibilidades de salvar la extremidad y, sobre todo, también la vida de la persona. ¿Qué no tenemos que hacer cuando tenemos un accidente zoofílico? Lo que no tenemos que hacer es... no intentemos capturar a la serpiente porque puede ocurrir otro accidente zoofílico cuando la intento agarrar. Como mucho, si podemos, si tenemos a mano una cámara o un celular, intentar sacarle unas fotos si es que no conocemos y no la podemos identificar. De igual manera, esto no es un punto importante porque los médicos están capacitados, el personal de salud, para poder identificar el tipo de serpiente que mordió en función de las marcas que dejan los dientes. Porque las distintas familias de serpientes tienen los colmillos en distintas posiciones de la mandíbula, entonces, en función a la marca que dejan, nosotros no, los médicos van a poder inferir de qué especie se trata. Porque para poder colocar el suero antiofídico, los sueros antiofídicos son específicos. Si me voy a parar, no puedo poner un suero antiofídico de una yararada porque no va a tener efecto. Y el efecto del veneno en la serpiente, en el paciente va a progresar y va a empeorar la salud. Entonces, se reconocen por las marcas de los dientes y además también se reconocen por la sintomatología. ¿Sí? Las mordeduras de yarará producen una sintomatología que la mordedura de una coral o de una cascabel no. Entonces, de esa manera también se pueden reconocer. Entonces, no es fundamental que nos centremos en identificar la especie o intentar registrar a ver cuál fue el animal que nos mordió. No hay que succionar la herida, no hay que hacer torniquetes, no hay que ponerle barro, no hay que darle alcohol a las personas, no hay que automedicarse, no hay que hacer absolutamente nada casero. Todo lo que
lo que sea casero que siempre se dice por ahí en boca, no hay que hacer. Lo único que hay que hacer es calmar al paciente, darle agua, limpiar un poco la herida con agua y jabón e ir al médico urgente. El envenenamiento por mordedura de serpientes es considerado una urgencia médica, ¿sí? Cuando un paciente ha sido mordido por una serpiente hay que ir urgente al médico y lo tienen que atender como una urgencia. Y el único remedio contra un envenenamiento por serpiente es el suero antiofídico. No intenten nada casero. Pero bueno, más vale prevenir que curar. Vamos a evitar los accidentes ofídicos. Podemos hacer cosas para evitar un accidente o un encuentro con una serpiente y que nos cause un problema de salud. Por ejemplo, mantener limpios los alrededores de la casa, que no se acumulen chatarras, escombros, porque las serpientes buscan refugios debajo de chapas, debajo de maderas, de troncos. Entonces, descartar todo eso. Además, si tenemos cosas acumuladas, ahí es un lugar ideal para las ratas y las víboras comen ratas. Entonces, si hay ratas en mi casa o cerca de mi casa, las víboras van a venir para comérselas. Entonces, aumentan las probabilidades de encontrarme con ellas. Si vamos a andar por el campo, con botas, con calzados grandes, borcegos, polainas, ¿sí? Protegernos sobre todo la parte baja de las piernas, porque la mayoría de las serpientes es ahí donde mueren, digamos, porque como están en el suelo, la mayoría de ellas, generalmente de la rodilla para abajo, es la zona donde van a ocurrir la mayor cantidad de mordeduras. Evitar levantar troncos si estoy en el campo, o meter la mano en huecos, levantar con la mano troncos o dar vuelta a algo en cuevas, eso no, porque las serpientes buscan refugios y posiblemente me pueda encontrar con una ahí y ocurrir un accidente ofídico. Las serpientes actúan por instinto, son animales que no piensan como nosotros podemos hacer cosas para evitar un accidente ofídico. Si nos encontramos con una serpiente, simplemente la rodeamos, nos alejamos unos metros y seguimos nuestro camino, ¿sí? Evitar acercarnos, evitar manipularla, sobre todo si no conocemos, y si las conocemos igual, porque si bien hay serpientes que no tienen veneno, pero el hecho de que te muerda ya te causa una herida, y la saliva de todos los animales tiene bacterias y las bacterias pueden causar infecciones. Entonces, de esa manera podemos evitar los accidentes ofídicos. Pero, ¿qué pasa? A veces no me voy al campo, no junto nada que pueda atraer a ratas y a víboras, y sin embargo, las serpientes pueden llegar a nuestros domicilios. Entonces, ¿qué hago? Actuar con calma, primero, no desesperarme, porque cuando uno se desespera y entra en pánico, puede cometer errores. Tranquilizarme, no acercarme al animal, no intentar manipular al animal. Lo que tengo que hacer es llamar a personal que esté capacitado para el rescate de estos animales. En Corrientes existe el Centro de Rescate de Fauna, en el Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará, que está en el predio donde está el serpentario donde se produce el suero antiofídico. Allí está el número que les puse en pantalla, es un número que todos deberíamos tener en el celular agendado, porque ahí podemos dar aviso si tenemos un encuentro con para el ecosistema, importancia para el hombre, para la salud. Cuando nosotros disponemos y contamos con la información necesaria y adecuada, vamos a poder evitar tener accidentes ofídicos, vamos a evitar causar una mortandad en estos animales, salvando así a los ecosistemas y al ambiente. Entonces, de esta manera, contando con la información adecuada, vamos a poder salvar vidas, las de las personas y también las de estos increíbles animales. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, David, muchas gracias por tu presentación. A ustedes. Muy lindo todo. Así que bueno, ahora los vamos a invitar a hacer un break de unos 5 minutos para que se puedan descontracturar, para que puedan cargar su pinta de cerveza, mientras escuchamos una canción de un artista correntino llamado Yoshi. Lo pueden seguir en redes sociales, en YouTube y en Spotify.
Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Verena y estoy acá para presentar a nuestra segunda oradora, Janina. Pero antes les quiero recordar que en el chat de YouTube ustedes pueden dejar sus preguntas para los dos expositores de la noche de hoy. Y al final vamos a estar respondiendo las preguntas de ambos oradores en conjunto. Bueno, Janina Faraone es licenciada en Ciencias Biológicas y becaria del CONICET. Actualmente es parte del grupo de investigadores en mosquitos de Argentina y trabaja en ecología de mosquitos vectores de arbovirus. También se desempeña como docente adscrita de la Cátedra de Biología Celular y Molecular de la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas del FACENA y la UNI. Bienvenida, Janina, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Es una excelente oportunidad para la divulgación científica. Me encanta la idea y gracias por contar, por invitarme. Bueno, ¿qué te llevó a unirte a este evento? Cuando me contactó Ale, me pareció una excelente idea. A mí me gusta la divulgación, soy un poco ansiosa y nerviosa, pero es algo que me gusta. Además, en el grupo de investigación con el que trabajo, somos de dar charlas y de difundir y dar notas, entonces me pareció muy importante la idea de compartir nuestro trabajo. No es solamente estar en un laboratorio en el campo de trabajo, sino difundir, y PyroScience es una oportunidad increíble para ello, sobre todo porque no es difusión local, sino mundial, digamos, así que excelente idea. Bueno, te damos entonces el paso a que hagas tu presentación. Muchas gracias. Nada. Bueno, yo les voy a hablar sobre la vida secreta de los mosquitos, qué debemos saber, cómo reconocerlos, cómo diferenciar de otros insectos que se les parecen, que pican o que no pican. Bueno, les voy a contar más o menos. Primero voy a adentrarme en el tema con una experiencia personal. Mi primer contacto, mi primer recuerdo con los mosquitos, ya con contacto no lo ha sido, pero recuerdo seguro, data del 97, 98, de verme a mí sentada en el patio de mi casa, dejándome picar por los mosquitos. ¿Por qué? Se preguntarán, y no, era porque ¿quién más me iba a dejar alimentarse si era yo? Entonces, nada, básicamente, muy inocente de mi parte que hice información también, porque en esa época fue la reemergencia de dengue en Argentina, y básicamente estoy viva acá de onda, no sé. Y bueno, entonces, ¿cómo es muy importante conocer sobre estos mosquitos, de qué son vectores, y también diferenciar los otros insectos que son similares? Entonces, voy a mostrar imágenes de insectos que son una variedad de insectos. No pasa, ahí está. Que podrían ser mosquitos, que son o no son mosquitos. Entonces quiero que miren las imágenes y vean si pueden reconocer a los mosquitos o al mosquito. Para identificar los mosquitos de todas estas imágenes, primero creo que veamos cómo son su estructura. Está compuesto por una cabeza de tórax y abdomen, como todos los insectos, pero en este caso es un cuerpo esbelto, un animal chiquito, y tiene patas largas. Posee alas que están cubiertas de escamas, que cuando el mosquito está en reposo se pliegan sobre su tórax, sobre su abdomen, perdón, y un aparato bucal largo, subtopicador, llamado probóscide. Entonces, de todas las imágenes que le mostré, la primera que es una muy impresionante y todo el mundo te escribe y me pregunta sobre quiénes son, o si pican, o si molestan, es un tipúrido que no es de importancia, o sea, no pica, no es hematófago, sino es citófago. Incluso algunos no se alimentan, como también los otros insectos que siguen, que son los piranómidos. Son muy similares algunos de ellos a los mosquitos, pero tiene un aparato picador, o sea, no es como el mosquito propiamente dicho, sino está recurvado y está adaptado para también
alimentarse, si se alimenta, porque creo que o sea, no se alimenta, no todos se alimentan de adultos, de plantas, no son fitófagos. Después, el siguiente individuo es un flebótomo que pero no es un mosquito, es más emparentado más a una mosquita, a una mosca, pero no un mosquito. Y también tiene una postura muy diferente, tiene las alas en forma de V, no se posan sobre su abdomen. Luego, también podemos observar en las imágenes un ceratopogónido, que es un jejem, que es el famoso molesto jejem que está alrededor de cuerpos de agua, en lugares muy húmedos. Si bien es molesto, no representa un mayor peligro. Y el más famoso de todos en este momento, la reina de la fiesta, es el mosquito. Y no es porque sea el animal más lindo de todo lo que mostré, sino porque es un animal que revierte importancia por ser vector de numerosas arbovirosis y también ser el animal más mortífero del planeta. Si bien todos los individuos que les mostré podrían distinguir ahora, después de que les mostré cuál es un mosquito, en esta imagen todos van a decirme que el mosquito es el de la cuarta imagen. Si bien es correcto, los mosquitos son todos los estadios, y por eso es necesario conocer el ciclo de vida de los mosquitos. Tiene un ciclo de vida que se divide en aeroterrestre y acuático. La parte acuática está dada por la presencia de huevos, o sea, los huevos, las larvas, las pupas, y luego va a emerger un adulto que va a tener comportamiento aeroterrestre. El ciclo de vida de los mosquitos puede variar, dependiendo de la especie, obviamente, desde semanas, de 10 semanas, y en promedio son de 10 a 15 días. Los huevos van a depender también del tipo de huevo que pongan las hembras, dependiendo del género de la especie. Existen especies de mosquitos o géneros que ponen sus huevos de forma individual sobre el nivel del agua, que tienen aparatos que les sirven para flotar, aparatos flotadores que están por fuera del corium, digamos. Como por ejemplo el género Anopheles. Otros ponen sus huevos en forma de balsas, como el género Culex, sobre el nivel del agua, y también existe especies de mosquitos que ponen huevos en forma de roseta en la cara interna de hojas acuáticas, como el género Mansonia. Y luego están especies como Aedes aegypti o Aedes albopictus que ponen sus huevos individualmente en la cara del recipiente sobre el nivel del agua. Estas especies van a elegir el lugar donde van a poner, obviamente, y el lugar, los hábitats larvales donde estas especies ponen sus huevos son muy variados. Dependiendo de la especie, puede ser desde cunetas, cuerpos de aguas temporales, a cuerpos de aguas permanentes, lagunas, por ejemplo, plantas que van a acumular agua, huecos de árboles, tocones de tacuara, rocas, lagunas, y también hábitats artificiales como ser cualquier lugar artificial o cualquier recipiente artificial que pueda contener agua. De estos huevos, dependiendo también de la especie, van a haber dos tipos de eclosión. Las especies o géneros que eclosionan una vez que termina o concluye el desarrollo embrionario, como el género Culex, ponen sus huevos en el agua y eclosionan una vez que el desarrollo embrionario concluye, y otras especies, como el género Aedes, que tienen un periodo de pausa previo a la eclosión, que es una característica, una estrategia que tienen. Las larvas que van a eclosionar van a tener una estructura de una cabeza, tórax y abdomen. En el último segmento del abdomen se va a encontrar el sifón respiratorio. Dependiendo de cómo se ubiquen las larvas con respecto al nivel del agua, vamos a clasificar las larvas en larvas de anofelinos o larvas de culicinos. Los anofelinos ponen sus larvas están ubicadas en paralelo al nivel del agua,
con su sifón hacia afuera, y los policinos se ubican perpendicular. Luego de que concluye el periodo de larva, que seguir tiene 4 estados de desarrollo, y es el momento donde la fase acuática se alimenta de detritos orgánicos en el agua, va a seguirle el estado de pupa. Este estado es un estado más quieto, no se alimenta, es en el momento donde se van a formar las estructuras que van a utilizar o va a ser propio del adulto. Una vez que concluye este periodo de transformación y metamorfosis, va a formarse o va a emerger el adulto o imago. El adulto, como ya lo había mostrado anteriormente, lo pueden distinguir de otros insectos, pero entre mosquitos de la misma especie también hay características que diferencian los sexos, o sea, dimorfismo sexual. Para los mosquitos, para diferenciar entre macho y hembra, se toman 2 características, las antenas y los palos, que están marcados ahí. ¿Cómo diferenciamos un macho y una hembra? El macho tiene los palpos largos y las antenas plumosas. Y las hembras poseen palpos cortos y antenas pilosas. Se puede ver muy bien la diferencia. ¿Y por qué nos interesa a nosotros saber la diferencia entre macho y hembra? Porque la hembra es quien se alimenta de sangre. O sea, la hembra es hematófaga y es quien va a ser vector de arbovirus, en el caso, o de otros patógenos, porque necesita de la sangre para concluir su ciclo gonadotrófico. El macho se alimenta de savia o de jugos vegetales, o sea que es fitófago, no tiene importancia sanitaria. Más que, obviamente, popular para la hembra y reproducirse. Bueno, ¿cuánto vive un adulto? También depende mucho del género de la especie. Hay adultos que pueden vivir de 12 más, como el género Aedes o Anopheles, y también puntualmente Aedes aegypti se conoce que puede llegar a vivir hasta un mes, en el caso, y también hubieron casos donde se encontraron hembras en laboratorio que sobrevivieron hasta 17 semanas. Géneros o especies como los Clerocatus olivaceatus pueden vivir hasta 7 semanas, o por ejemplo, en el caso de Culex pipiens puede pasar el periodo invernal como adulto, refugiado, digamos, en estado de latencia. Aedes aegypti, que es quien nos interesa en este momento, porque es básicamente el trabajo y en donde me desarrollo mi tesis, porque la especie que desarrollo mi tesis doctoral, junto con Aedes albopictus, que vamos a enfocarnos con Aedes aegypti, presenta una característica en el tórax, una forma de lira que lo distingue de la otra especie que se encuentra en Misiones y también en Corrientes, que es esa característica, ese instrumento que está ahí, que está en su tórax, digamos. Las escamas del tórax forman una lira. ¿Por qué nos importa estudiar esta especie? Porque, como dije anteriormente, como todos sabemos, es vector de numerosas arbovirosis y puntualmente de la fiebre amarilla, del dengue, Zika, chikungunya, entre otras. Su distribución es mundial, o sea, se lo encuentra en todos los continentes, y en Argentina se lo puede encontrar en el norte, noreste y hasta el centro y norte de Buenos Aires. En la actualización de este mapa se ha encontrado ya más hacia el sur, o sea, zonas más templadas, esta especie, siempre que antes se decía que era más una distribución subtropical o digamos. Bueno, puntualmente, Aedes aegypti nos interesa saber de su ciclo de vida, que lo diferencia del resto, es que pone sus huevos en recipientes artificiales en las paredes de los recipientes, fuera del nivel del agua, o sea, que sus huevos quedan adheridos a las paredes, y tienen la capacidad de resistir a periodos de sequía. Ahí está. Bueno, las hembras de Aedes aegypti, por cada ciclo gonadotrófico, van a poner de 60 a 100 huevos y tienen una
estrategia de que no ponen todos los huevos en el mismo recipiente, sino que van a distribuir pocos huevos en muchos recipientes. Esta estrategia les asegura un éxito reproductivo o un éxito de supervivencia y supervivencia. Además, tienen hormonas que atraen a otras especies, o sea, a sus propias especies, pero no a otras hembras. Entonces, por más recóndito que sea el lugar donde las hembras pongan huevos, van a atraer a otras para que elijan ese recipiente para poner sus huevos. Otras estrategias que pueden tener estos mosquitos es la presencia de diapausa, de quiescencia y de eclosión retardada. La diapausa es una respuesta adaptativa, digamos, determinada genéticamente y está influenciada por el fotoperiodo. ¿Qué quiere decir? Que cuando los días se hacen más cortos y vamos a llegar vamos a entrar al invierno, el huevo se anticipa, digamos, y entra en un estado de latencia. O sea, disminuye su metabolismo para poder soportar las bajas temperaturas y el periodo de sequía. Así que también existe la quiescencia, que a diferencia... la diapausa no se presentaba en Aedes aegypti, por lo menos en Aedes aegypti de regiones templadas, y un estudio de Buenos Aires lo descubrió y demostró de que se adaptó, y que presenta diapausa. Ahora sí, la quiescencia es también una respuesta adaptativa, pero en este caso a condiciones ambientales del momento. Si existen sequías o disminuye la temperatura, el huevo va a entrar en quiescencia, o sea, disminuye también su metabolismo al mínimo y esto se restablece cuando las condiciones se vuelven favorables. Esto tiene que ver más puntualmente con también como el hábitat como el ambiental, pero como el microhábitat del criadero del hábitat larval, donde va a estar este mosquito, este huevo. Entonces, también existe otra estrategia que es la eclosión retardada. Como estos mosquitos tienen estos huevos resistentes a la desecación, necesitan de varios estímulos, o sea, de varias lluvias, de varios periodos de lluvia y sequía para que eclosionen. Y esto es una estrategia muy buena, para la supervivencia si vamos al caso, porque no corren riesgo todos juntos, o sea, de un lote de huevos no todos van a eclosionar en el mismo momento. O sea, ¿qué va a pasar? Va a haber un estímulo de lluvia, va a eclosionar unos cuantos, ese criadero puede exceptarse o no, entonces no corre riesgo toda la población o toda la descendencia de este mosquito, digamos. Entonces, al tener esta característica de eclosionar entre estímulo y estímulo, se asegura la supervivencia. Respecto a la distribución temporal, se sabe que Aedes aegypti cesa en periodos invernales con bajas temperaturas. Este estudio, el primer estudio de arriba, es un trabajo de resistencia, donde se muestra que existe mayor actividad de Aedes aegypti en periodos de verano y disminuye a nada, cesa, digamos, en el invierno. Sin embargo, 18 años después, en la misma ciudad de resistencia, se comprobó que Aedes aegypti no cesa su actividad a lo largo del periodo de estudio. ¿Esto qué quiere decir? También hubo un cambio climático, sí, hubo un cambio climático y o se adaptó, o cada vez se está adaptando mejor. Entonces, esta es una evidencia de que este mosquito es bastante versátil y bastante adaptable. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros sobre esta especie? Su actividad diurna es crepuscular, pica temprano a la mañana y tardecita a la tardecita, después al atardecer. No es el mosquito que te molesta a la noche cuando estás durmiendo, no es, lamento decirles. Le echan la culpa de todo, ¿vale? Me mandan todos los días un mensaje, el dengue me está picando, el dengue no es el dengue, hay que diferenciar también lo que es un mosquito, el mosquito que vuela, que es vector de arbovirus. El virus del dengue es un virus que va a dar la enfermedad o va a provocar la enfermedad del dengue. O sea, hay que diferenciar el dengue de Aedes aegypti y que te pica un mosquito no quiere decir que tenga dengue. Eso es algo que hay que saber
el mosquito solamente vectoriza, o sea, solamente transmite el virus cuando pica una persona infectada a una persona sana. Bueno, entonces, sus hospedadores somos nosotros, es antropofílico. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimenta principalmente de los humanos y que además se adaptó a nosotros. Es peridomiciliario, puntualmente, principalmente era de ambientes naturales, se lo encontraba en zonas naturales y ahora es urbano, y esto se debe a que nosotros le facilitamos el sitio o el lugar de desarrollo, digamos. El mosquito está dentro de las casas, está alrededor de las casas, no se desplaza más de 50 metros, ni siquiera capaz de toda su vida vive dentro de su casa si puede, digamos, se refugia en lugares oscuros cuando no está en actividad, y si la luz está prendida va a estar activo. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Y los hábitos larvales, si bien eran naturales, en un principio, obviamente, de la historia, se habituaron a nosotros y hoy ponen en numerosos hábitats artificiales. En cualquier lugar que pueda contener un poco de agua van a poner sus huevos los mosquitos. Por ejemplo, hemos encontrado en tapitas de Coca-Cola, en juguetes, en cualquier cosa. Entonces, ¿por qué es necesario saber dónde se crían estos individuos? Porque tenemos que ver nosotros en dónde crían. Como dije anteriormente, también se los puede encontrar en hábitats larvales, como ser bromelias, toconectacuara o huecos de aves, pero en menor medida. Se los encuentra, pero en menor medida. ¿Qué acciones debemos tomar? Bueno, nosotros somos los responsables, vamos a decir, del establecimiento de esta especie o de la adaptación de esta especie por darle o brindarles sitios donde oviponer. Entonces, debemos hacer hincapié en el saneamiento ambiental, en la participación comunitaria y en la comunicación y educación. ¿Cómo podemos comenzar a accionar siempre y tratar de siempre accionar en todo el año, no solo cuando la epidemia? Porque durante todo el año debemos controlar la población de mosquitos y evitar de que crezca para los momentos justamente donde hay circulación viral. Y para eso tenemos que accionar en el desmalezado, ahí estamos. Para disminuir también los sitios de refugio de los adultos, digamos. El descacharrado, para evitar, digamos, que hayan sitios donde las hembras ovipongan. También si vamos a necesitar tener recipientes que contengan agua, hay que tratar de cambiar el agua cada 2 o 3 días, limpiar las paredes de los recipientes, porque como les dije anteriormente, este mosquito tiene sus huevos que salen a las paredes de los recipientes y son resistentes a la desecación. O sea que la próxima vez que se llene el agua puede que eclosionen. También evitar tener floreros, y si se quiere tener floreros, tratar de poner arena, reemplazar la arena por el agua. También evitar tener malezas, evitar siempre tener, digamos, recipientes que contengan agua. Pero si vamos a tenerlo y si vamos a desechar el agua, siempre tratar de desechar en la tierra o en las plantas, nunca en la alcantarilla o en un desagüe, porque va a continuar el ciclo de vida del mosquito. Por eso es importantísimo reconocer los criaderos, los sitios donde estos mosquitos van a oviponer, cuál es su comportamiento y sus estadios inmaduros. La comunicación, cómo debemos darla, o qué información, o dónde podemos obtener información. Hay numerosas páginas donde podemos encontrar el de libre acceso. El Ministerio de Salud de la Nación tiene su página donde hay recomendaciones. La OMS, la OEP, la OPS, y en Argentina tenemos un grupo de investigación sobre mosquitos donde se van a encontrar un montón de notas científicas dadas por investigadores que trabajan en el tema y donde pueden encontrar flyers, pueden encontrar también un montón de
información verídica donde ustedes pueden estar seguros para consultar. Como así también evitar las fake news. Tenemos que tratar de sacar estos mitos que tenemos, esa mala información de que el dengue pica, el dengue no pica, el dengue es un virus, que se fumiga, dónde se fumiga, cómo se fumiga. Todas estas cosas son importantes y eso lo pueden encontrar en estas páginas. Entonces, además de la acción social que tenemos, de nuestro compromiso para evitar de que esta especie crezca, digamos, que su población crezca, también existen controles tanto biológicos como químicos. En Argentina se usa la herbicida BTI, que es una bacteria, y se usa siempre, obviamente, el Ministerio de Salud de la Nación, que debería, o sea, el control que se debe utilizar solo y solo si existen brotes o epidemias. Como así también el control químico, que es el control focal también de inmaduros a partir de un órgano fosforado, que es el TMFOS, que también se aplica en recipientes donde deben o necesitan contener agua, acumular, digamos, y también el control de adultos focal alrededor de un caso positivo y 9 cuadras a la redonda dice el protocolo que debería hacerse. ¿Por qué digo debería hacerse? Se fumiga en cualquier momento y esto es importante que no se haga, que solamente se haga en épocas epidémicas o en épocas de circulación viral, porque el primero principal que la fumigación solo afecta al mosquito adulto que está volando en el momento que se produce la fumigación. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa un mosquito a los 5 minutos de la fumigación, no le va a hacer nada. O sea, no tiene efecto residual y afecta también a otros insectos, o sea, es específico de mosquitos. Entonces, ¿qué hacemos, digamos? ¿Por qué fumigar porque te pica porque un mosquito está molestando si no hay circulación viral? Generamos también, si de esta fumigación sobrevive algún mosquito, este mosquito va a ser resistente al insecticida y su descendencia va a ser resistente al insecticida. Entonces, es importantísimo evitar generar esta resistencia para que en el momento que necesitemos fumigar, cuando haya circulación viral, la fumigación sirva, o sea eficiente, o que dé los resultados que esperamos. Entonces, es importante esto, tener mucho en cuenta, esto es algo que consultan siempre, de por qué nos fumigamos. Hace poco hubo una explosión, vamos a decir, un aumento de la población de mosquitos, porque justamente por el comportamiento que les había explicado anteriormente, de que eclosionan luego de varias lluvias, hay un crecimiento de la población, generosorófora, de Aedes, y entonces después de lluvias obviamente van a haber mosquitos, pero si no hay circulación viral no es necesario. Hay muchas maneras de evitar de que el mosquito te pique. Hay repelentes, citronela, ponerte campera, no sé, hay un montón de acciones que podemos tomar. La fumigación no es la solución. La solución es el control focal, es el compromiso ciudadano y deberíamos tratar de siempre de focalizarnos en los inmaduros, en evitar de darles un sitio de cría, digamos, donde un hábitat larval, porque somos los responsables de que la población de mosquitos crezca, digamos. Entonces, como les había dicho, ¿dónde fumigar? Es importantísimo saber que no hay que fumigar una plaza, o por lo menos no es la manera de hacerlo. Siempre se fumiga en el hogar de la persona o del caso confirmado de dengue. Entonces, hacer hincapié en eso, fumigar las calles, en una época fumigaban las gomas de los autos porque se sabía que los mosquitos habían ingresado por gomas, pero las gomas vacías, o sea, y las paredes de las gomas, no tiene sentido, el mosquito no está en esos lugares, está alrededor de la casa, es peridomiciliario, y no nos olvidemos de que somos, o ayudamos a que ellos crezcan, digamos, a que su población crezca. Entonces, como les he dicho, la resistencia es muy importante de evitar que genere resistencia a insecticidas. Entonces, como les he dicho, conocemos o distinguimos los mosquitos del resto de los insectos que son similares. Así, en esta charla, digamos, vimos cuáles son los mosquitos y por qué, qué importancia tiene saber sobre ellos, qué transmiten, es muy importante. Es importante también saber cuál es el comportamiento de Aedes aegypti, dónde cría,
cuál es su actividad horaria, a quién pica. ¿Somos responsables de esto? ¿Estamos implicados en algo? Bueno, esa es la pregunta. Y la pregunta final es, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que la población de mosquitos sea suficiente? Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a invitar a David también que nos acompañe con la sección de preguntas. Voy a empezar a hacer los cuestionarios. Bueno, la primera pregunta que tengo del chat es para David, de José, que dice: en el barrio Santa Catalina aparecieron unas serpientes peligrosas en las casas de mis vecinos. ¿Puedo poner algo en el césped para repelerlas? Bueno, la verdad yo no conozco ningún producto químico que se comercialice como para ahuyentar a las serpientes, pero el azufre, por ejemplo, es una sustancia que puede repeler, que puede funcionar, pero bueno, hay que tener cuidado al manipular algunas sustancias químicas por ahí que pueden ser peligrosas para las personas. Lo aconsejable, si no, es lo que mencioné anteriormente en la charla, de mantener limpio el patio, los jardines, tratar de que no se acumulen cosas que puedan atraer ratas o roedores que son la comida de las serpientes. Y bueno, y eso hace que las serpientes se acerquen a los domicilios. Mi consejo es principalmente ese, y bueno, con respecto a sustancias químicas que sirvan, no sé si la pregunta es enfocada a eso específicamente, pero sé del azufre que puede servir como para ahuyentar a las serpientes. Y también sé que se venden unos productos que funcionan como una especie de paneles solares que se pueden como enterrar como en un palo, digamos, y eso se puede clavar en los jardines y emiten como radiaciones ultrasónicas. La verdad que mucho no conozco tampoco de ese método, pero he escuchado como otra alternativa que sirve no solo para las serpientes, sino para varios animales que pueden llegar a los municipios. Quills, ratones también, sistemas para ratones, serpientes, etc. Es lo que puedo aportar. Bueno, muchas gracias. Te mandan muchas felicitaciones por el chat de YouTube, que les gustó mucho tu charla y, bueno, obviamente te agradecemos por tu presencia. Gracias a ustedes y a toda la gente que se sumó y bueno, para que hayan aprendido algo. Sí. Otra pregunta para David. Pregunta Juan Manuel. ¿Varía la cantidad de veneno en las serpientes según la época del año? Al reactivarse después de pasar el invierno, ¿tiene más o menos veneno? Es una buena pregunta. Como mencioné anteriormente, el veneno es costoso para producir, entonces va a depender, si bien puede depender de la época del año, porque en invierno, por ejemplo, las serpientes comen muy poco porque están inactivas, generalmente están hibernando, posiblemente en las épocas de calor, cuando termina la hibernación y salen de nuevo a sus actividades, las serpientes van a tener mayor disponibilidad de presas, por lo tanto más nutrientes y más energía para poder producir mayor cantidad de veneno. Como les mencioné en la charla, las serpientes pueden regular la cantidad de veneno que inyectan. Generalmente van a guardar el veneno para cazar a las presas. Generalmente van a tratar de cuidar el veneno si tienen que usarlo como defensa. Entonces, bueno, eso también es algo que las serpientes van aprendiendo por ahí a lo largo de la vida. Quizás las crías por ahí a veces no saben guardar todavía el veneno y capaz que en la primera mordida quieren inyectar todo y después, bueno, lo van aprendiendo a lo largo de la vida. O sea que sí puede variar, no sé si tan específicamente con la época del año, sino más bien con si están comiendo o no lo suficiente, porque a veces por ahí puede estar en una buena época del año, pero no encuentra alimento o le resulta difícil conseguir una presa y entonces, aunque estemos en una buena época, si no comió y no tiene suficiente energía, posiblemente no estará produciendo mucho veneno. Gracias. Hay una pregunta más para Jan. Pregunta María de las Nieves. ¿Por qué el mes pasado existió una invasión de mosquitos si no llovió copiosamente? Sí llovió, no es invasión la palabra, sino es un crecimiento poblacional. Y son mosquitos que están latentes, digamos, son huevos que quedan a la espera de una lluvia
y después con un salto temporario, o en el caso de Serófora, o con un recipiente con huevos, va a haber un crecimiento de la población. Otra pregunta. ¿Es cierto que algunas personas son más propensas a ser picadas por mosquitos, más propensas que otras? Sí, digamos que sí, se cree que hay, lo que les atrae es el olor corporal o digamos el dióxido de carbono que emitimos, y sí, hay personas que son más propensas a ser picadas. Otra pregunta. ¿Cuál es la velocidad con la que ponen huevos los aedes? ¿Y estos se anulan cuando los ponen? Entre paréntesis, no se mueven mientras los ponen. La velocidad, la verdad es que no lo sé. Solo sé que cada ciclo gonadotrófico ponen hasta 100 huevos. Los huevos quedan adheridos en las paredes. Una vez que la hembra va poniendo el huevo directo en la pared de los recipientes sobre el nivel del agua, así que si están adheridos no se mueven y el huevo en sí no se mueve hasta que eclosiona la larva. Bien. Y la última, los mosquitos transmiten, ¿sí es verdad que los mosquitos transmiten más de una enfermedad a la vez? La verdad es que no quiero responder esa pregunta porque no es algo a lo que yo me dedico, para lo que es vector, digamos. La parte de transmisión, sí tengo entendido que pueden estar coinfectados, pero no, la verdad es que creo que no. Y la verdad es que no sé, quisiera responderlo, digamos, para no decir mal las cosas, digamos. Bueno, excelente. Muchas gracias, chicos, Bueno, a ustedes. por su presentación y bueno, por responder las preguntas que acá estoy viendo en el chat de YouTube, que la gente estaba muy contenta con sus presentaciones y con sus respuestas también. Muchas gracias. Bueno. Gracias por invitarnos. Gracias por todo. Bueno, ahora para finalizar, vamos a hacer el sorteo que les habíamos prometido. A ver, permiso. Venimos para acá. Ahí estamos viendo la cantidad de personas que van a recibir. Vamos a sortear 11 regalitos de nuestros sponsors. A ver. Mucha suerte a todos. Y bueno, ahora podemos nombrar a los ganadores del sorteo de esta noche, que son los siguientes. Me voy a acercar a poder leer. Son, el primero de ellos, Miriam Mabel Gómez, que ganó un premio de Cactulandia. Enrique Jessica, que ganó un premio de Ñañúa. Yamila, que ganó un premio de For Ladies Cosmetics. Mu, que ganó un premio de Regalamate. María Belén, que ganó un premio de Espacio Tupá. Después Segovia Andrea, que ganó un premio de Saumo. Emanuel, que ganó un premio de Sofía Sustentable. Lucrecia del Carmen, que ganó un premio de Onyx Joyería. Y María de las Nieves, que ganó nuestro último premio de Emburujá Design. Estaremos comunicándonos con ustedes para poder coordinar la entrega de los premios. Perdón, me faltó unos más. Perdón, discúlpenme. Natalia, que se ganó un premio de Limone, y Tamara, que se ganó un premio de Vía Habana. Discúlpenme, me faltaron esos dos ganadores que también Así que bueno, eso fue todo. Queremos agradecer nuevamente la participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia por habernos prestado este canal, en el cual vamos a estar transmitiendo nuevamente la segunda edición de Pinto Science en Argentina y la primera en Corrientes, y en donde nos vamos a encontrar nuevamente por este mismo canal de YouTube el día de mañana para el segundo día de este evento que se llama Tomate un Mate. Dirección de Ciencia y Tecnología. Perdón, es la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación. Bueno, perdón. Chao, chao.